En el aire, Tribuna Nacional, con los enfoques más impactantes, el comentario de actualidad y nuestro invitado de hoy. Tribuna Nacional, un cuarto de siglo llevando orientación seria y responsable al pueblo dominicano. Hoy tenemos la presencia del doctor Nelson Reyes Cerda, quien es presidente del Partido de Conciliación Nacional. Recordarán que es profesor de Derecho de la Universidad del Caribe y además fue uno de los panfleteros de Santiago que luchó contra la tiranía de Trujillo. Estuvo preso y deportado. Además, le asesinaron a un hermano por mantener su lucha contra el régimen de Trujillo. Con el doctor Nelson Reyes Cerda vamos a hablar fundamentalmente sobre los 50 años del asesinato o ajusticiamiento de la muerte del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. La Constitución de la República Dominicana garantiza a todos los hijos e hijas de madres extranjeras no residentes que nazcan en el país el derecho a ser registrados en el libro de extranjería. Ejerce tu derecho, acude a la delegación de la Oficialía Civil del hospital correspondiente y registra a tus hijos e hijas de forma oportuna y garantízale su identidad. The Dominican Republic Constitution guarantees all sons and daughters born here of foreign mothers not resident in the country the right to be registered in the Book of Foreign Registry. Exercise your right and proceed to the Office of Civil Registration corresponding to the birth hospital and register your son or daughter as soon as possible to guarantee their identity. La Constitution de la République Dominicaine garantit à tout petit garçon et petite fille des mamans étrangers qui pas résider, qui fait dans le pays, doit réclamer droit ou dans le bureau délégation civile l'hôpital qui correspond pour enregistrer petit ou yo, opportunité ça garantit identité petit ou yo. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Junta Central Electoral. Por más capaces que creamos ser, hay labores que no podemos conseguir solos. Es necesario ir sumando esfuerzos y ponerse de acuerdo para lograr avanzar. No en vano, la naturaleza misma nos enseña que unidos es que somos fuertes y así logramos nuestros objetivos. Dominicanos, dominicanas, el país lo necesita. Súmate. En el populoso sector de San Carlos de la ciudad capital está ubicado Talleres Gráficos 16, que ofrece impresos de alta calidad para los públicos más exigentes. Libros, revistas, afiches, calendarios, agendas, etiquetas y todo género de impresos. Estamos ubicados en la calle 16 de agosto número 27 del sector de San Carlos, con el teléfono 809-685-1903. Talleres Gráficos 16. Doctor Reyes Cerda, bienvenido a Tribuna Nacional. Muy buenas tardes, Díaz Cueva. Como te digo siempre, me place sobremanera estar contigo en tu programa. Se ha escrito la historia como es, con la muerte de Trujillo y con los 50 años del ajusticiamiento o asesinato de él. Bueno, toda la historia de la era de Trujillo, entre comillas, no se ha escrito todavía, porque hay muchas personas que participaron en esa lucha contra la tiranía y no se menciona, no se ha mencionado. Y muchos que han muerto, que murieron durante esos 31 años
de tiranía, que mucha gente le dice que es la dictadura de Trujillo. Eso no era dictadura, eso era una tiranía, porque hay que saber distinguir qué es una dictadura y qué es una tiranía. En la dictadura el presidente, el líder, el cacique viola, impone leyes, pero la tiranía va más allá de la dictadura, porque la tiranía le arranca la cabeza a todo que hable o se oponga. Durante la tiranía de Trujillo poco se podía hablar. Inclusive, mira, nosotros que fuimos de los panfleteros en Santiago, ahí hay muchos muchachos que murieron también, que no se han mencionado en todo este recuento histórico de lo que pasó durante los 31 y años. otros que no han hecho nada y ahora son antitrujillistas. Así es. Pero te voy a decir, mira, ahí está vivo todavía Fran Benedito, que fue compañero mío de la Escuela Intermedia México. Estuvimos juntos. Y yo no lo sabía que era un panfletero. Sí, estuvo preso también, pero yo no lo sabía que era un panfletero, porque nadie se atrevía a hablar uno con otro de la situación que se vivía. Ahí mataron a otro compañero que murió también de los panfleteros, apellido Guillén, y muchos de esos muchachos que convivíamos en Santiago, nos reuníamos en el Parque Duarte, y cuando íbamos al parque ahí hablábamos de historia, de geografía, de mitología. Esa era la conversación que nosotros sosteníamos en reuniones, pero esos muchachos no se mentían. Mira un caso que pasó. Negro Veras, el abogado de Santiago, nosotros decíamos que esa era medio antitrujillista, pero no teníamos mucha confianza con él, ni él con nosotros, a pesar que yo creo que sabía que la familia Reyes Cerda eran familias antitrujillistas, porque mi hermano Tomás Reyes Cerda, que se había asilado en la Embajada de México allá en el año 50, después de estar preso por complotar contra la tiranía, logró salir hacia México y se le escapó a Trujillo. Trujillo hizo todo lo posible por matarlo, pero el embajador logró sacarlo de aquí. Después de eso mataron a un hermano mío, lo mataron, vilmente asesinado un domingo en la mañana, en plena luz del sol, en una de las calles de Santiago. Y nosotros que estábamos creciendo, los más pequeños. ¿Qué edad tú tenías? Bueno, en ese entonces yo podía hablar que ya en el año, por ejemplo, 57, cuando yo tenía, eran 14 años. ¿Ya tú tenías ya? No, bueno, yo tenía 3 hermanos más, que de nosotros la familia éramos 9, 6 varones y 3 hembras. Es decir, que ya tú a los 14 años ya tú estabas enfrentando al régimen. Todo lo que sí, porque yo vi el sufrimiento de mi padre, porque el primero que se opuso a la tiranía de Trujillo fue mi padre. ¿Y tu papá? ¿Cómo se llamaba tu papá? José Reyes. Estuvo preso y después siguió Tomás, que era el mayor de los varones, que estuvo durante 3 o 4 meses preso y no se sabía dónde estaba. Y yo veía el sufrimiento de mi madre, lloraba y buscando, venía a la capital detrás de su hijo. Y no lo encontraba. No lo encontraba. Y cuando lo pusieron en libertad, él de la cárcel se fue a la Embajada de México y se asiló ahí. Entonces, mi mamá lo iba a ver siempre a la embajada. Y eso fue un sufrimiento en casa tremendo. Y yo que crecí viendo ese sufrimiento de mis padres, me metí en todo lo que fuera contra Trujillo. Además, mucha gente de Santiago sabía que la familia Reyes Cerda era enemigo de Trujillo, porque Tomás escribió algunos artículos en la revista Life, aquella revista que llegaba aquí, en contra de Trujillo. Y Tomás llegó a hablar desde Venezuela en la radio. Y mira, y nosotros que escuchábamos la radio, tanto de Cuba como de Venezuela, la escuchábamos con el volumen muy bajito y con los oídos pegados ahí. Y una de las cosas que oíamos desde Cuba y de Venezuela, que decía, pongan CT en las casas, que eso quiere decir contra Trujillo. Y eso nada más lo hicimos 2 personas en Santiago. Domingo Almarante y yo decidimos seguir esa prédica, ese mensaje que nos mandaban desde Venezuela y desde Cuba. Y una noche pusimos CT en todo Santiago. Nosotros 2 nada más. Y eso, digo, Domingo, tú no puedes hablar porque si te agarran a ti preso fue porque yo hablé. Y si me agarran a mí fue porque tú hablaste. Y oye, eso no se supo nunca. Ni más, al hermano mío, Víctor, que era de los panfleteros junto conmigo, y también Polibio Acosta, Genao, que vive ahora aquí en la Castellana, está vivo también. Hablábamos, yo no hablaba eso ni a Víctor. Después de que nosotros hicimos ese trabajo, porque yo le dije, mira, Víctor, anoche hicimos esto y esto y esto, el Domingo y yo.
Bueno, y hablándote de Negro Vera, que no terminé la idea, un día estábamos nosotros en el Parque Colón, En Santiago. En Santiago, y salíamos de la escuela y estábamos ahí comentando, éramos 4 personas, todos ya reconocidos como antitrujillistas. ¿Te acuerdas los nombres de ellos? Bueno, no recuerdo todos los nombres de ellos, porque te estoy hablando, eso fue hablándote ya en el año 59. Sí, pero eran 4. Sí, éramos 4. Entre ellos estaba Polibio Acosta Genauta, que era compañero de nosotros. Ahí, sí, ese que vive aquí en la Castellana. Sí, está vivo, ahí estuvo preso también, pero nunca se ha hablado de él. Por primera vez está sonando su nombre. Entonces, Negro Vera, no sé si fue para saber cómo nosotros reaccionábamos. Él nos decía, mira, Trujillo, la manifestación del 30 de marzo que se celebró en Santiago, mira, Trujillo es un hombre como bueno, algo así quiso decir. Pero era para saber cómo nosotros reaccionábamos, ¿tú me entiendes? Óyeme, y desde que él dijo eso, se desbarató la reunión, porque no nos atrevíamos a hablar uno con otro, a pesar que yo tenía conocimiento que Negro Vera, el abogado de Santiago, estaba contra también de Trujillo. Y todos esos muchachos, todo el grupo de panfleteros, convivíamos juntos, pero ninguno hablaba nada de eso. Yo no sabía que Guillén era un panfletero, ni Fran Benedicto. Todos ellos, pero yo no lo conocía. Ellos no sabían que... ¿Había muchos panfleteros? Sí. Mira, cuando comenzaron a detener a esos muchachos, total éramos, yo creo que habíamos más de 20 grupos. 20 grupos. Más o menos de 3 o 4 personas, porque no era más de ahí. Es decir, habían células que eran de a 3. Pero nadie se conocía uno con otro, ni se sabía esa cosa. Te estoy hablando pues, después que cayeron presos y comenzaron a surgir los nombres. Cuando nos agarraron a nosotros fue porque mi hermano Víctor metió a un muchacho ahí, que yo le dije, no ponga a ese muchacho porque es un peligro. Nada más lo hacemos en nosotros 3, Polibio Acosta Genao, Víctor, mi hermano y yo. Y Víctor dijo, no, él está pasando trabajo, mira que no tiene ropa, pasa hambre, que sí, okay. Y iba a casa y mi hermano le daba, la comida de mi hermano se la daba a él. Y a una se le daba toma esta camisa, yo le ayudaba. Y eso fue que nos denunció. Y cuando fue la SIN, el carrito ese, Volkswagen, llegó a casa, entró a casa tumbando la puerta. Y él le dijo, ¿dónde estaban los papeles que nosotros hacíamos? Estaba dentro de un armario. Estoy hablando de Trujillo vivo, Y eso fue ya a mediados del año 50, después de la invasión del 14 de junio. Entonces, encontraron todos esos papeles. Y nosotros no sabíamos que cuando los tirábamos en las calles de Santiago, los recogían y los guardaban, que cuando nos llevaron a todos presos, nos enseñaron esos papeles. Ustedes son los que tiran eso. Y nos dieron golpes, nos maltrataron. Primero que nos hicieron, quítase la ropa. Nos quitaban la ropa desnudo todo y nos daban golpes. Y yo tenía la edad de 16 años, flaquito, delgadito. Y entonces, digan a quién es que los pone a hacer esa cosa a ustedes. Ustedes no pasen. Y nos decían malas palabras, vulgaridad. Nos decían, es más, yo les voy a decir una de ellas. Ustedes son una nalga sucia. ¿Quiénes son los que los ponen a hacer esa cosa? Ustedes antes de que decirnos aquí. Porque ustedes son eso, pues nosotros decíamos ahí abajo Trujillo, muerte al tirano, muerte al sátrapa. Todas esas palabras que ellos creían que no eran idea de nosotros. Mira, ¿y quién nos salvó la vida en ese entonces? Podríamos decir que el padre Daniel Cruz Hinoa. El padre Cruz, Daniel Cruz, fue profesor mío en el liceo secundario de religión, de la clase de religión. Y nosotros vivíamos frente a la iglesia de Santiago, la catedral, como le llaman, la iglesia mayor. Y mamá lo conocía, el padre, porque mamá iba mucho a la iglesia. El padre cuando llegaba a la iglesia, nosotros vivíamos frente a frente y hablaba con mi mamá. Y cuando nos tenían ahí presos, dándonos golpes para que nosotros habláramos y dijéramos quién era la persona que nos ponía a hacer esas cosas. Y nosotros dijimos, no, eran nosotros mismos. Y cállense la boca, ustedes no pueden hacer eso. Y suerte que un militar dijo ahí, mira, el que pone a estos muchachos a hacer eso es el padre Cruz, Daniel Cruz. Y el padre estaba dando una misa ese día en la iglesia y lo bajaron del altar y lo llevaron y lo desnudaron y le entraron a golpe también. Porque el padre Cruz ya había estado preso cuando el complot 14 de junio y la iglesia se metió ahí y lo pusieron en libertad. Pero cuando lo llevaron la segunda vez junto con nosotros, entonces el padre lo deportaron hacia Alemania. Y bueno, y eso fue una lucha, que eso fue que nos salvó, porque entonces toda la culpa se le cargaron al padre. Y nosotros decíamos, él no sabe nada de eso, somos nosotros. Y nada, y no nos querían.
Y así fue, nos dieron golpes, hasta decir, ya tú sabes. En el segmento que viene, nosotros quisiéramos que tú nos explicaras por qué hay gentes en la República Dominicana que dicen, debe devolver Trujillo. Vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el profesor Reyes Cerda, quien es presidente del Partido de Conciliación Nacional y de los panfleteros de Santiago. Por más capaces que creamos ser, hay labores que no podemos conseguir solos. Es necesario ir sumando esfuerzos y ponerse de acuerdo para lograr avanzar. No en vano, la naturaleza misma nos enseña que unidos es que somos fuertes y así logramos nuestros objetivos. Dominicanos, dominicanas, el país lo necesita. Súmate. La Constitución de la República Dominicana garantiza a todos los hijos e hijas de madres extranjeras no residentes que nazcan en el país el derecho a ser registrados en el libro de extranjería. Ejerce tu derecho, acude a la delegación de la Oficialía Civil del hospital correspondiente y registra a tus hijos e hijas de forma oportuna y garantízale su identidad. The Dominican Republic Constitution guarantees all sons and daughters born here of foreign mothers not resident in the country the right to be registered in the Book of Foreign Registry. Exercise your right and proceed to the Office of Civil Registration corresponding to the birth hospital and register your son or daughter as soon as possible to guarantee their identity. La Constitution de la République Dominicaine garantit à tout petit garçon et petite fille des mamans étrangers qui pas résider, qui fait dans le pays, doit réclamer droit ou dans le bureau délégation civile l'hôpital qui correspond pour enregistrer petit ou yo. Opportunité ça garantit identité petit ou yo. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Junta Central Electoral. Alarga tu vida en el Complejo de Salud Ramón Rosario. Mi nombre es Giovanni Cruz y soy actor de profesión. Hay dos momentos importantes en mi vida, antes y después de la vacuna de envejecimiento. Un día comencé sin darme cuenta, después que me puse la primera dosis de la vacuna, comencé a soldar, me levantaba de noche al baño y no tenía que esperar 1 minuto, 2 minutos para que la sangre circulara, sino que yo volaba hacia el baño. La vacuna te pone, ¿tú sabes cómo? No me gusta decirlo, bomba. Complejo de Salud Ramón Rosario, calle Danae, 33, casi esquina Santiago. Gascue, 809-412-7975. ¿Por qué hay gente que dicen aquí que vuelve un Trujillo? ¿Es porque no conocen la historia? Sí, mira, no conocen la historia. Además, lo dicen, yo creo que, eso es lo que yo percibo, que aquí se requiere un orden, ¿entiendes? Una persona con mano dura. Yo digo, no, aquí se requiere un orden, disciplina, pero no un Trujillo, porque la gente no sabe lo que fue Trujillo aquí, porque la juventud de ahora no, y aquí la historia no se ha escrito como es. Aquí se dicen muchas falsedades, muchas falsedades. Mira, en cuanto a fecha también, yo he estado escuchando en todos estos días que celebramos el lunes 30, el 50 aniversario. Del 30 de mayo. Entonces, se ha dicho muchas cosas que no han sido bien claras. Y aquí todo el que escribe más. Mira, a propósito de eso, mira, yo tengo este libro que trata la historia de la Cámara de Diputados. Yo fui diputado y yo tuve una gran lucha contra Balaguer, porque Balaguer, que era una continuidad del trujillismo, yo fui, como una vez dijo el historial del Caribe, que yo era un acérrimo enemigo de Balaguer. Y yo siempre no quería en Balaguer, porque Balaguer siempre fue un sinvergüenza, un hombre que le hizo mucho daño a esta sociedad. Entonces, en esa lucha en la Cámara de Diputados, que cuando yo presenté una moción de que Balaguer estaba ciego, tenía problemas en su visión, el primero que habló de eso aquí, porque nadie se atrevía a hablar de ese problema de Balaguer. Estamos hablando en el año
74, 78. No, en el 77, víspera de las elecciones del 78, donde estaba una banda colorada matando gente, Balaguer, tú sabes que Balaguer apoyaba todos esos crímenes y él lo auspiciaba también. Entonces, aquí escribe esta historia José Checo, Muquien, Adriana San, que no recoge la información clara, por eso es que la gente no entiende nada. Oye lo que dice aquí. La crisis política se refleja en la Cámara, es decir, Cámara de Diputados, faltó decir. La situación política se hacía cada vez más tensa. Uno de los tantos conflictos que ocurrieron en la Cámara de Diputados fue la solicitud que hicieran algunos diputados de la oposición para que se aprobara una moción que exigiera el detalle del estado físico y mental del presidente. Oye, del estado físico y mental, eso no se habló ahí. Lo que se habló fue del estado visual, la situación visual, que Balaguer tenía problemas en su vista, tenía glaucoma y tenía un ojo cerrado y el glaucoma se le estaba pasando al otro lado. Y yo me di cuenta de esa situación porque cuando él mandaba su proyecto de resolución allá, notaba que cuando él firmaba, la firma nunca estaba en su centro donde se pone el nombre, sino estaba a un lado, abajo, arriba, una dislocada la firma. Digo, pero este hombre está ciego, este hombre no ve. Entonces, ahí fue que yo presenté esa moción de que un grupo de médicos solicitaba la Asociación Médica por la Cámara de Diputados, le hicieron un examen a Balaguer, ¿por qué no podía ser candidato? Porque los ojos del presidente son los ojos de todo. Y en él nosotros depositamos nuestra riqueza, la riqueza que genera el pueblo dominicano con su trabajo. Entonces, aquí, dice aquí, evidentemente la solicitud encontró resistencia. El propio presidente del hemiciclo fue el primero en adversar a la posición, calificándola de irrespetuosa. Eso era Atilio Guzmán Fernández. Atilio Guzmán Pero yo cubría la Cámara de Diputados cuando eso. Sí, yo recuerdo bien que estuve allá. Entonces, ahí no mencionan mi nombre. Dice que un grupo, mira, éramos 91 diputados y éramos 5 de la oposición y Balaguer tenía 86 reformistas allí. Y los 4 compañeros míos, de los 5 de la oposición, se pasaron al tren de reeleccionismo con Balaguer buscando prebenda. Y yo me quedé yo solo combatiéndolo a los 4 compañeros míos y a los 86 reformistas. Y entonces ahí ni mi nombre aparece. Sí, entonces dice esa información que un grupo de diputados, que si yo qué, óyeme. Otra cosa, mira, porque ya ese tiempo es muy corto aquí, necesitamos mucho tiempo para narrar toda la historia de lo que ha pasado. Mira, Díaz Cueva, tú sabes que aquí se está hablando de esa ley del 4% para la educación. Mira, porque la gente no entiende el derecho constitucional. Y estos programas son interesantes porque los medios de comunicación lo que deben ser educar. Esos son los fines primarios de la televisión, la radio y los periódicos, educar. Entonces yo voy a decir esto para educar a este pueblo. Esa ley del 4% que fue aprobada hace 13 años por el presidente ¿En el 97? Sí, por el presidente Leonel Fernández. Y mucha gente le haciendo presión que busque... Ahora mismo en el paquete fiscal que sometieron ahora. Exacto. Ahí también va para la educación. Y tú sabes lo que dice ahí, que es para la educación gran parte de ese dinero, pero no es así, es una mentira. Porque, oye lo que dice el artículo 237 de la ley constitucional, dice no tendrá efecto ni validez la ley que ordene y autorice un pago o engendre una obligación pecuniaria a cargo del Estado, sino cuando esa misma ley identifique o establezca los recursos necesarios para la ejecución. Entonces quiere decir esto, que ese dinero para la educación tenía que estar en el presupuesto. Entonces la ley constitucional dice, si se hace una ley fuera ya de lo planteado en la ley de gasto público, ¿tú me entiendes? Entonces, si esa ley tiene que decir de dónde van a salir los recursos para engendrar más gasto, porque todo está establecido aquí en la ley de gastos públicos, porque tú sabes bien que se hace un presupuesto durante el año que no es más que un estimado de lo que se hace, lo que va a entrar, lo que se va a gastar. Entonces se prepara la ley de gasto público. Tú que tienes muchos libros escritos, ¿por qué tú no haces un libro sobre los panfleteros de Santiago? Mira, yo estoy escribiendo mi memoria, yo estoy narrando todo ese conocimiento y mencionando nombres que nadie lo conoce, ¿entiendes? Especialmente, mira, el grupo de sargentos de la aviación que mataron.
yo menciono mucho eso, mucho cómo lo mataron, porque yo he tenido información de que me están ayudando algunas personas que me están dando informaciones. ¿Qué pasó ahí con la muerte de los sargentos de la Fuerza Aérea? No, aquí. Porque había un complot entre los sargentos para matar a todos. ¿Un mensaje al pueblo dominicano? Bueno, fue la educación. ¿Qué fue bueno en lo de Trujillo? Mira, como hemos dicho, no hay nada malo que no tenga cosas buenas, ¿verdad? Pero de todos modos, si sometemos una balanza, lo que pasó durante los 31 años de Trujillo y lo bueno que pudo haber sido ahí, lo malo pesa mucho. Así que no tiene valor por lo bueno que se hizo, donde nadie podía hablar. Tú decías, yo tengo hambre, iba a la cárcel por eso. Donde la gente no podía ni conversar nada, ni andar con un paquete, porque si tú andabas con un paquete, venga acá que usted lleva ahí. Es una vida insoportable. Azarosa. Mira, yo prefiero con esta situación que vivimos, desorden y que democracia, que aquí la gente no sabe lo que es la democracia también, que eso podíamos nosotros hacer un programa de esto. Y este desorden yo prefiero vivir porque aquí yo tengo la oportunidad, mira, yo estoy hablando y diciendo lo que me da la gana aquí y estoy seguro que nadie me va a esperar ahí en la puerta para meterme. Un mensaje al pueblo dominicano. Bueno, el pueblo dominicano que tenga esperanza, porque lo último que se pierde, como dice, pero la situación está muy difícil. Aquí hay mucha gente pasando hambre, desempleada, mucha droga, y yo no sé cómo se va a resolver eso. Lo único que al pueblo que ore, porque yo creo que las oraciones salvan. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el doctor Nelson Reyes Cerda, quien es presidente del Partido de Conciliación Nacional. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional. Hemos presentado Tribuna Nacional, una idea y producción del periodista Juan Bautista Díaz Cuevas.